Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hoy día es 3 de junio del 2020. Dios nos ha guardado una semana más en medio de estos tiempos tan difíciles y es solo su gran misericordia, hermanos. Aquí vamos a compartir esta porción de Gálatas 3, versículo 2 en adelante. Se trata sobre haber recibido el Espíritu y vivir en el Espíritu. Dice acá en el versículo 12, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son esas preguntas que le hace Pablo a este pueblo que le ha dado tantísimos problemas. La clase pasada fue una exhortación a caminar en la verdad, a obedecer la verdad de Dios, que es Cristo, que es su palabra. Y esta vez es la dependencia del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. El Señor le dijo en Juan 14 a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, daré al Consolador para que esté siempre con ustedes, al cual el mundo no lo puede recibir. Y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he hablado. Y esa fue la gran promesa. Cuando el Señor resucitó y se fue a sentarse a la diestra del Padre, se quedaron muy tristes. Pero Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto y me seréis testigos. Y ellos obedientemente así lo hicieron. Pablo en Efesios 5 también dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos con el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestro deseo, porque es lo único que nos va a guiar a toda verdad. Es lo único en nosotros que va a detectar la mentira, el engaño. Nos hace sonar la campanita, es el que prende las luces de alarma, que no nos deja dormir. Pero hay veces, lamentablemente, que hemos puesto el Espíritu Santo, lo hemos apagado, lo hemos puesto en off. Ya no puede obrar en nosotros. Por eso la palabra es enfática y dice, como un mandato, no apaguéis el Espíritu. Hermanos, entonces nuestra vida espiritual depende única y exclusivamente de nosotros. Cuando vivimos en el Espíritu, es la única forma de poder vencer toda nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros apetitos insaciables por las cosas del mundo, por tanta pasión que tenemos en cosas que no edifican. Nosotros mismos, ustedes, podemos detectar a las vidas que viven en la carne. ¡Qué lástima! Nos entristecemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Por eso también en Efesios 4 dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. Entonces apagamos, contristamos. Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, derribando, dice, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Somos soldados del ejército del Dios viviente y solo con su ayuda y con la ayuda del Espíritu podremos vencer, porque la carne no puede hacer nada, la carne tiene que ser destruida, crucificada. Dice que el que es nacido de carne, carne es. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Está hablando de destrucción, derribando todo argumento y toda altivez. Está hablando de una guerra, de un trabajo arduo. Como si el Señor nos diera un montacarga pero excelente o unos martillos, yo a mí que me gusta la construcción, para destruir, para quitar esas murallas. Una de esas máquinas última generación.
para botar desmonte, para derribar muros. Si no recibimos esa ayuda y queremos hacerlo a nuestra forma, nunca podremos, imposible. Él nos está dando las armas que no son carnales, son espirituales, para vencer a esos imposibles, a esos gigantes. Dios nos da ese poder del Espíritu Santo y aniquilamos y vencemos la tentación, la ira, la envidia, los celos, el orgullo, las pasiones desordenadas, y póngale ahí los vicios que uno puede haber traído, esas artimañas. Con esa armadura celestial no hay otro poder, hermanos, que nos dé la victoria en la carne. La carne, al contrario, quiere destruir, tiene una lucha mortal hasta el último día de vida que tengamos. No quiere que el Espíritu nos guíe. Hermanos, para el carnal es un deleite hacer las cosas en la carne. Está como Wesley, mi bisnieto, que se encapricha con algo, que se deleita y le da la pataleta si uno le dice que no. Está deleitado en sus travesuras. Hermanos, en Romanos 8:26 dice, nos ayuda en todas nuestras debilidades. Que Él dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como se debe, lo que conviene. Pedirle contra nuestros temores, contra nuestros traumas, contra nuestros deseos y apetitos nuevamente. El Espíritu Santo es el que se va a parar al frente con la fortaleza y el que se va a levantar contra todo el conocimiento que no sea verdad. Y va a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es esa pala mecánica que derriba toda muralla. No hay nada imposible. Hermanos, la pregunta es ¿cómo estamos en nuestro caminar? Tal vez como los Gálatas. Empezamos en el espíritu y estamos terminando en la carne. O tal vez ya somos esos soldados que han gastado sus vestiduras, que ya están desertando como los Gálatas y sin darnos cuenta. El Señor decía en Mateo 24, y serán engañados aún por ese espíritu de engaño, aún los escogidos. Y Pablo le vuelve a repetir a Timoteo, le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas erradas. Lo mismo que decía el Señor en Mateo. Hermanos, no dice pocos, muchos apostatarán de la fe. Muchos se separarán de la verdad de Dios, de la fe que es Cristo Jesús, el autor y consumador. Tenemos que escoger cada día cómo vamos a vivir. Hermanos, si queremos darle todos los placeres, todos sus deleites a nuestra carne, olvidándonos de que tenemos que vivir en el Espíritu para agradar a Dios, la puerta es estrecha, hermanos, y angosto el camino. Y tenemos que golpear nuestras pasiones y deseos. Es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino. Y eso fue lo que escogieron nuestros grandes héroes de la fe. Abraham, dice que él solamente miraba esa patria celestial. José prefirió estar en la cárcel que ser guiado por su carne. Moisés, todos sabemos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Ruth hizo la gran decisión de su vida. Contigo voy a vivir, contigo voy a morir. María tuvo que pagar el vituperio. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Tenemos que ser parte de esas 5 vírgenes sensatas que no se distrajeron, se preocuparon por tener sus lámparas llenas de aceite, encendidas. Hermanos, en estos tiempos oscuros donde la medianoche se acerca y viene el fin, lo que debemos anhelar es ser llenos de su espíritu. Escuchaba a una doctora mundana y decía, si en estos tiempos no hay cambio, donde la muerte está rondándonos, a nosotros primeramente los médicos, los policías, las enfermeras, así un llamado con lágrimas en los ojos. Si nosotros no hacemos un cambio en nuestras vidas, incluso ella decía, no perdonamos.
No vivimos, hermanos, conforme al Espíritu. Si no vivís conforme al Espíritu, moriréis. La muerte natural está delante de nosotros. Hermanos, que podamos recapacitar, ponernos delante de Dios y decirle: Señor, lléname con tu Santo Espíritu, con tu presencia, ven. Al final vamos a cantar esta canción preciosa que dice: ven Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y pedirle esa restauración, ese deseo de cambio, cámbiame, restáurame. Y que el Señor pueda hacer una obra nueva en este tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Y que el Señor continúe la obra y que nada lo detenga. Del 2 al versículo 4, esto solo quiero saber de vosotros. Y todo esto es preguntas y preguntas, para que este pueblo de Galacia pueda pensar cómo le va a responder. Fíjense cómo puede haber meditado y pensado Pablo. A ver ahora cómo les voy a hacer reflexionar a este pueblo. Vean el punto de su desvío y regrese. Empieza con esta pregunta. Esto solamente quiero saber. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces recurre, hermanos, a la experiencia más íntima, más preciosa que puede haber tenido un creyente, la experiencia del Espíritu Santo. Y les dice: solamente quiero saber esto, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Imagínense, le llaman insensatos y ahora le dice necios. ¿Quién es un necio? Salmo 24, versículo 1. Dice: el necio en su corazón. ¿Cuántos estaban apartando? Por eso es que Pablo estaba pero poniendo el grito al cielo. Muchos dirían: qué renegón, pero qué antipático este Pablo. Tenía celo por el Señor. Por eso decía: me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Tan necios sois. Imagínense qué fuerte. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Imagínense, diría Pablo: no entiendo. Se sacaría los pelos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tantas cosas, todo creyente sufrimos tantas cosas. Y para después tirarlo todo por la borda. Acuérdense lo que predicamos las clases pasadas de Ezequiel 33. No importa lo pasado, lo que me interesa es hoy día. Y si hoy día nosotros nos desviamos de la verdad, lo que hicimos, todas las cosas preciosas y hermosas y todas las experiencias bellas que tuvimos con Jesucristo, con el Espíritu Santo, eso no va a contar. Lo que cuenta es el hoy. Ellos experimentaron el poder de su Santo Espíritu. ¿Y dónde está todo eso? Solamente quiero saber eso, le decía. Él quería demostrarles que la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo, con la unción, con el poder, eso nunca lo hubieran tenido, ni por todas las buenas obras que hubieran hecho en la carne, ni por todo la ley que la hubieran podido cumplir, ni por toda su religiosidad. Pablo venía de ese hueco. Venía por el mismo camino. Él había sido el religioso más grande en la ley. Y nunca hubiera podido experimentar la presencia del Espíritu Santo, a menos que Cristo no se le revelara en su vida. Entonces le decía: ¿cómo es que ustedes creen que tuvieron esa experiencia maravillosa? ¿Porque tuvieron algún mérito? ¿Porque hicieron algo? Nadie puede tener el Espíritu Santo sin antes haber recibido a Cristo. Eso lo da Dios después de haber tenido esa experiencia personal. Ese es un regalo precioso. Lo único que podían hacer ese pueblo es estar firmes en la obra que el Espíritu Santo, que Dios había comenzado en sus vidas. ¿Por qué tenían que buscar algo más? ¿Por qué una experiencia mejor?
Si el Espíritu Santo es el que comienza la obra en nuestras vidas y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que hace la obra perfecta. Pablo no decía, ¿por qué quieren dejar de someterse a la guianza del Espíritu y hacer lo que su carne, su sensualidad les lleva? ¿En qué van a terminar? Imagínense, se habían dejado persuadir, se habían dejado engañar, habían dejado a Dios. Al dejar a Jesucristo, se deja al Espíritu Santo y se deja al Padre, por consiguiente. Habían dejado todo esto para ser mejores, entre comillas, para cumplir las leyes ceremoniales, para cumplir la circuncisión, etc., para ser mejores, para ser, entre comillas, más elevados espiritualmente. ¿Qué pensarían para que Dios les escuche mejor? ¿Qué mérito pudieron haber tenido o qué mérito podemos tener para seguir caminando en el Espíritu? Ninguno. Solamente seguir en el Espíritu. Hemos comenzado en el Espíritu y tenemos que terminar pacientemente que el Espíritu nos guíe. No hay nada más que agregarle. Entonces les dice, ¿quién les dio el Espíritu? Entonces, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por la ley o por la fe? A ver, respóndame. ¿Quién fue el que les dio el Espíritu? Le dice a los Gálatas, ¿la ley o fue Cristo? Imagínense, yo creo que con estas intervenciones de Pablo, un golpe certero al corazón del Evangelio del Nuevo Testamento. ¿Quién puede darnos el Espíritu Santo? Nuestras obras, nuestra buena conducta. Pablo era excelente, el más, y nunca pudo tener nada de eso. Ni los frutos del Espíritu. Él vivía con amargura y con todo. ¿Quién? Por el creer con fe. Entonces, dice la palabra en Juan 3, no lo vamos a ver ahorita, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, hay una gran separación. Y nosotros tenemos que luchar contra la carne. Si hemos nacido en el Espíritu, seguir en el Espíritu. El Espíritu Santo va a hacer la obra perfecta, o mejor dicho, ya empezó a hacerla en nuestras vidas. Por eso dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Dice, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Un niño cuando nace, vemos acá las niñitas, cuando nació Isabela, nació perfecta. O tú, Tali, tuviste que ir a fabricar un dedo porque le faltaba. Cuando nacemos en el espíritu, nacemos perfectos. No tenemos que añadirle nada más. No tenemos que fabricarle un mechón de pelos porque le falta nada, perfectos y completos. Si la carne nace perfecta y completa, ¿cómo naceremos en el espíritu cuando Dios ha preparado todo eso perfecto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, advirtiendo porque hay una leche adulterada, porque la leche adulterada no te va a dejar crecer espiritualmente. Aunque sea aburrido y aunque sea, tengo que tener tanta paciencia. Por eso dice, como el labrador espera que la semilla esté bajo tierra y no ves nada, así muchas veces el que es nacido del Espíritu tiene que esperar, porque el crecimiento nosotros nos alimentamos, permanecemos con nuestro buen alimento y el crecimiento, cuando menos nos demos cuenta, ya hemos crecido. Y uno dice, pero ¿de dónde me salió tanta palabra? Y de repente estamos dormidos y aún dormidos el Señor nos guía. Haz esto, haz lo otro, y ya te levantas con un problemón tremendo y te levantas y ya tienes la solución. El Espíritu, ¿no? El Espíritu que trabaja, que está constantemente en nuestro corazón y en el corazón de Dios. Y de ahí desciende. Él es el que nos va a dar. Y somos perfectos y completos y cabales como hijos espirituales de Dios. No necesitamos añadir nada. Por eso es que Dios nos libre. Hoy día hay esos falsos hermanos que se introducen solapadamente y que no es nada más que el enemigo. Pero tú sabes que aquí falta algo, porque aquí falta lo otro. Hermanos, a mí no me falta nada, a la iglesia de Dios no le falta nada. Y si algo nos falta, a su tiempo, el mismo Señor, no necesitamos que ningún hombre ni nadie nos lo dé.
Gracias al Señor por todos los que estamos, nos edificamos mutuamente, nos amamos, pero el que se ha hecho cargo por completo de nosotros es nuestro Dios y el Espíritu Santo, quien está en nosotros y redarguye, reprende, nos da memoria, nos da entendimiento, todo. Estamos completos, somos hijos espirituales que hemos nacido de una simiente divina, santa, que es perfecta. Y a eso vamos, a esa perfección. Entonces el don del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, es lo más real que un creyente verdadero puede experimentar. Es la misma presencia de Cristo que viene a nuestras vidas. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13, hasta el 16. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo por el Espíritu. El Espíritu da testimonio del Hijo. Y te da testimonio del Padre. Acá está la Trinidad perfecta. Ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en ese amor, en ese espíritu, hermanos, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice en el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Santo Espíritu. Conocer, saber, entender que Él permanece en nosotros porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Primera de Juan, para no regresar, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así es, hermanos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero decirle, Señor, si mi corazón no me reprende y si mi corazón está inclinado, muchas veces Dios nos da nuestro buen golpecito porque ya nuestro corazón se inclinó y ya no nos reprende. Pero decirle, Señor, si mi corazón no me reprende, repréndeme tú, pero no dejes, ponme cabestro, pero no dejes que me vaya como un caballo desbocado. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, hay un requisito para esa permanencia. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ese Espíritu nos lleva a esa convicción que somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una experiencia muy personal y eso es innegable. Tal vez ni lo podemos expresar mucho a los demás porque es espiritual y es profunda. Esa es la seguridad que tenían los de Galacia y es la seguridad que tiene todo el pueblo de Dios. Juan 14, del versículo 15 en adelante. Hay una condición. Estos Gálatas estaban cayendo, se estaban deslizando. Se estaban alejando de esta verdad divina. Entonces, el requisito era que permanecieran en esa verdad. Si un niñito de meses le quitan del seno materno, ese niñito va a morir o va a ser un débil. Más adelante un enfermizo, no va a ser fuerte. Entonces ellos estaban cayendo, no estaban permaneciendo en la fe que se les había dado.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ten celo por las cosas de Dios como un verdadero hijo de Dios. ¿Quién es una persona que guarda lo que amas? Porque tienes celo. Cuando nazca tu bebito lo tienes que guardar y cuidar. Entonces, eso es lo que les decía el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Guarden, tengan celo por ese cuidado, por alimentarse y nutrirse de la verdad. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Nosotros padres quisiéramos estar con nuestros hijos para siempre. Ya están grandes, ya están con barba, ya, pero son nuestros chiquitos. Imagínense Dios, desde que nacemos, ya, Él tiene todo preparado, todo el cuidado, no necesitamos nada más. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí le pregunta, ¿no?, un discípulo Judas, que no era el Iscariote, le dice, ¿y cómo te vas a manifestar? Y le respondió Jesús y le dijo el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Está hablando de el Espíritu Santo representa la Trinidad perfecta en nuestra vida. Si no estaremos perfectos, teniendo el Espíritu Santo tenemos al Padre y tenemos a Cristo. Vendremos a él y haremos morada con él. Y sigue hablando de guardar, de tener celo, de tener cuidado, para que esa presencia de Dios no sea alejada, ¿no? Hoy día, hermanos, no están los judaizantes, aunque también, ¿no?, hay muchos judíos mesiánicos que muy sutilmente, y no está mal para ellos, que quiere que cumplamos ciertos requisitos, ciertas ceremonias, ciertos ritos, que para ellos está bien. Pero nosotros no, porque no somos judíos. Pero hoy día se introducen doctrinas extrabíblicas, y creo que ustedes saben muy bien, de todo tipo y de toda índole. Agregar un poco más a la perfección, a lo que el Espíritu está haciendo a nuestras vidas, eso ya es una desviación de la verdad. Un día me regalaron un librito que se llama La oración de Jabes. Jabes es un personaje bíblico que oró y pidió, ensancha mi territorio y dame más esto y dame más lo otro. Y Dios le dio, porque Dios dice pedid, pero eso se ha distorsionado tanto que ahora es que pidas esto, que pidas lo otro, que pide lo de acá, que pide... Lo busqué ayer, un librito empastado precioso, y lo quise traer para que ustedes vean, pero totalmente distorsionado. Y viene muy sutilmente la doctrina de la prosperidad. Reclámale, pídele, dile que ensanche tu territorio, que ensanche tu casa, que puedas tener una casa más grande, o que ensanche tu carro si tienes un carro más chico, y que así como Jabes le pidió y insistió tanto, y cosas extra bíblicas que, si bien es cierto, están en la Biblia, pero ya le dieron una distorsión. Hoy día esta es la forma como tú debes de orar. Hace algunos años yo, cuando recién era una bebé en el Señor, compré un libro muy conocido que está en toda moda, El poder de la alabanza. Y yo estaba construyendo una casa y decía pues que este autor de esa Biblia había envuelto a toda su casa, sus propiedades, todo con la sangre de Cristo, para que no hubiera ninguna desgracia, ni ningún mal en su granja, en su casa, en el lugar donde ella o él vivía, no sé quién, no sé si es hombre o mujer el autor. Y yo comencé a hacer eso, y justo estaba construido, iban a entechar, y decía, Señor, cada ladrillo aplico la sangre de Cristo, y a cada esto. Y uno hace cosas por ignorancia. La sangre de Cristo no es, hermanos, para usarlo en cualquier cosa, como una agua bendita, como ruda. La sangre de Cristo es para aplicar a nuestro corazón, a nuestras vidas, y con reverencia. Y hoy en día sí que tienes que orar de esta manera, que el paso 1, que el paso 2, que el paso 3. Hermanos, el Señor Jesús nos ha enseñado cuántas formas de orar, pero de una oración directa al Padre. ¿Qué cosa es orar?
es hablar con Dios. No tiene que ser una forma, no hay un esquema, entonces ya sería un rezo. Orar es hablar con Dios porque Dios es vivo y real y el Espíritu Santo mismo nos guía. Tú estás orando y estás en una petición y no sabes por qué le has pedido esto. Porque Él dice que nos ayuda con gemidos indecibles a pedirle, porque Él sabe, Él conoce lo más profundo de nosotros y lo más profundo de Dios y viene a nuestras vidas. Entonces, querer añadir algo más a la obra del Espíritu Santo es una necedad. Cualquier intento, hermanos, de mejorar lo establecido por Dios es una necedad, necios. Es ir contra el plan perfecto que tiene Dios. ¿Quién quiere añadirle a su hijito una pestañita más? Aunque quieras, no lo puedes. Porque si Dios no me ha dado el don de cantar, ¿yo por qué me voy a esforzar en eso? Más bien diré, Señor, voy a ejercitar el don que tú me has dado. Pedirle, ¿no?, lo que necesitamos. Dice que qué padre hay que cuando su hijo le pide pan le va a dar una piedra. O que le pide un pescado y le va a dar un escorpión. Así no es Dios. Me dice, pedid y se os dará. No, pero pedid las cosas que nosotros, que el Espíritu Santo nos da convicción, que están de acuerdo a su voluntad. Señor, pon paz en mi hogar, con mis hijos. ¿Cómo no va a que se conviertan? ¿Cómo no va a querer el Señor? Pedid, todas las cosas serán hechas. Si permanecemos en Él, en la verdad. Entonces, con derecho nos encontramos, pero si estamos haciendo lo que nuestra gana nos da, ya hemos contristado al Espíritu, ya estamos alejándonos. Lo que nos conviene es pedir primeramente por nosotros mismos antes de pedir por cualquier otra cosa. Y Dios nos tiene completos. Ahora lo único que podemos tener es permanecer en esa relación, en esa intimidad, para que la obra de Dios, el Espíritu Santo, crezca en nosotros y nosotros menguemos. Y la gente nos vea, son espirituales. No nos van a decir, ay, qué espiritual eres, porque ni saben qué cosa es lo que tenemos, sino se te ve diferente, ¿eh? O algo diferente tienes, no sé qué. Entonces, ¿qué? Que el Espíritu Santo va creciendo en nuestras vidas y va venciendo. Estamos completos y perfectos. El Espíritu y Dios nos anhela, pero celosamente. No quiere que intervenga. ¿Qué mamá le va a gustar? A ver, préstame a tu hijito para yo darle un poco de mi leche. Si tú tienes leche y Dios puede alimentarnos muy bien, ¿qué madre va a prestar a su hijo para que otro lo alimente? Ninguno. Dios es suficiente y soberano. No necesitamos agregar nada, solamente alimentarnos de Él para tener un buen crecimiento, saludables, fuertes, para que estemos como olivos verdes, con nuestras ramas siempre verdes y dando nuestro fruto a tiempo, para que esos ríos inunden plantados junto a la casa, a los atrios de nuestro Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Cualquier otro intento de mejorar lo que ya está establecido por el Señor es apartarse de la guianza del Espíritu Santo. En Juan 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Si nosotros tenemos un pequeño desliz, mejor es que vengamos al Señor y decir, Señor, conviérteme y seré convertido. Tú eres más poderoso. Y hay que ser muy celosos con nuestra alimentación espiritual, con la verdad de Dios. Acá en Gálatas 5:25, no vamos a verlo, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No puede haber un desliz, porque en eso sí, Dios es muy cuidadoso, no podemos apartarnos. Dios nos da dos expresiones de su seguridad para que sepamos que somos espirituales, que hemos nacido y que estamos bajo ese cuidado. El primero es, dice acá en Efesios capítulo 1, la primera evidencia, ¿no?, expresión de esta seguridad es el sello de Dios en nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros habiendo oído, imagínense, no hay espíritu si no hay Cristo, y la fe viene por el oír. 1:13. Primero es recibir al Señor Jesucristo y acto seguido, Dios
nos da su Espíritu Santo. Nos llena, nos bautiza con su Santo Espíritu. Dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, primer punto. Segundo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hemos creído en Jesucristo, inmediatamente, un sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Un sello bíblicamente tiene mucha importancia. Pertenencia, separados para Él, sellados para Él. ¿No ven las reses? Las reses tienen un sello caliente que le ponen. Así el Espíritu Santo es fuego. No nos duele, al contrario, nos llena de su gozo. Es todo lo contrario. Pero ya cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, acto seguido viene ese fuego y nos sella. Pertenencia, el Señor nos reconoce, son mis hijos. Y el sello, bíblicamente hablando, es de mucha importancia. En el libro de Esther, vemos cuando el rey selló la orden de perseguir a todos los judíos y matar, irrevocable. Hoy día vino la palabra, ¿no? Pacto sempiterno, que nadie podrá abrogar, que nadie podrá impedir. Ese es el pacto que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo con nosotros. Como no se puede abolir el día ni la noche, no hay hombre que pueda decir hoy día no sale el día y mañana no sale la luna, no hay, así no hay nadie que pueda impedir lo que Dios se ha propuesto hacer desde que hemos nacido espiritualmente. Así que esa es la confianza que debemos de tener como hijos de Dios. En Esther no se pudo hacer, fue puesto el sello del rey, imposible. En Daniel, ¿se acuerdan? Cuando lo metieron al foso de los leones, ya no, aunque quiso arrepentirse el rey, ya no pudo. En ninguna ley, bíblicamente hablando, el sello ya es para siempre. Vemos cómo no se pudo invalidar, ya es algo determinado por Dios. Cuando el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios, como separados, como puestos aparte, como marcados por Él, somos ya pertenencia de Dios. Eso es algo que debe estar latente en nuestros corazones para que esta sea nuestra confianza, en que somos pertenencia de Dios, por torpe que seamos, por débiles. Somos pertenencia de Dios y Él va a encargarse de nuestro crecimiento espiritual y Él se va a encargar de las añadiduras y de toda nuestra casa, no solamente de nosotros, porque la obra de Dios es generacional. Más tarde o más temprano, todo el deseo de nuestro corazón, Dios va a dar, esas ya son añadiduras. Si nos ha dado a su Hijo y a su Espíritu Santo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él, con el Espíritu y con Dios y con el Padre, con esa llenura que tenemos, todas las otras cosas? Esa es la seguridad que tenemos que tener. Desead como bebés, como niños recién nacidos, la leche espiritual. La verdad, está sedienta mi alma, decía el salmista, de la verdad divina. No quiero que me digan cosas al oído, porque con tanta sutileza, ¿no? Mi hermanita, vamos a tomarnos un cafecito y vas a ver cómo yo te voy a abrir los oídos para hacerte ver en qué congregación estás. Rechazar, hermanos. Y de frente, como Pablo, al pan, pan, al vino, vino. ¿Sabes qué? Yo en ese sentido, hermanos, en medio de toda mi niñez y de mi ignorancia me venían, no, ¿sabes qué? Una vez una hermana me sacó de la casa de mi hija que había dado a luz, creo que a Ashley, todavía la pobre estaba con los 4 hijos, y ella que vente a pasar un fin de semana, me llevó hasta Naples, no sé hasta dónde, que eran como 6 o 7 horas de camino, para quererme rellenar el oído, pero todavía me voy feliz porque era una hermana preciosa en el Señor. Dije, ahora voy a compartir. Ay, no importa, pobrecita mi hija, la dejaré pues, y me voy a ir a compartir cosas preciosas,
no sé cuánto, que no sé qué, que de acá, que el hombre esto, que es un sinvergüenza, que no sé qué. Uy, Dios mío. Ay, ¿sabes qué? Yo ya no quería ni salir de mi cuarto. Yo decía, ahora, ¿qué puedo decir para irme? Y estaba, pero por esos lugares desolados que ni pasa un carro. Todo ese fin de semana de cosas que me hablaba, decía, pero por favor, ya hay que hablar de otra cosa, hay que compartir la palabra. No, porque tú no sabes, porque yo lo conozco, tengo 30 años que lo he visto y de cerca y es de lo peor. Ay, insoportable, hermanos. Desde esa vez yo dije, nunca más. Puede haber sido la maestra más preciosa, la vida más linda, pero nunca más yo voy a compartir con esta persona, nunca más. Un poquito de levadura y me cuidé y mañana y tarde tenía que estar de rodillas, por favor, Señor, que no me contamine, límpiame, limpiándome y limpiándome. Hablaba y tenía que ir a mi cuarto a orar, límpiame, Señor. Entonces, cuidarnos por esa verdad santa. Ya, si es así, pues el Señor lo juzgará. ¿Qué me tengo que estar metiendo yo y enterarme? El que anda en chismes descubre el secreto y voy a querer descubrir más secretos. ¿Para qué? El segundo punto, que está aquí mismo en Efesios, se llaman las arras, versículo 14. En dos formas el Señor nos habla. El sello de Dios está sobre nuestras vidas. Dice, el sello de Dios está sobre nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El otro punto de la seguridad y la plena confianza que Dios nos da es que Él ha dado un pago adelantado por nosotros. Arras es un anticipo. Si a nosotros nos gusta un terreno o una casa, damos un anticipo. El dueño ya sabe que no es de él. Ya ha sido un pago adelantado, ya ha sido dado algo, una garantía. Acá en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, también las experiencias espirituales que tuvimos cuando nacimos no son comparables a la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos vivido es solamente un anticipo de lo que se va a manifestar, de lo que se irá manifestando. Por ejemplo, en Números 13, versículo 20, ¿se acuerdan que fueron los espías a ver lo que Dios les iba a dar? Todas las promesas. Si vamos un poquito más arriba de Corintios 1, dice que todas las promesas en Él son amén y amén. Todo lo que Él nos ha prometido, Él es fiel para dárnoslo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Versículo 20. Bueno, les dice que vayan y vean, ¿no?, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. ¿Y qué dice? Y hermanos, subrayen esto que a mí me ministró mucho. Y era el tiempo de las primeras uvas. Eso era lo que quería Dios, quería darles un anticipo de lo que ellos iban a tener, de lo que les esperaba, si ellos se esforzaban, si ellos permanecían, si ellos le creían a Dios, si ellos caminaban en esa fe, en lo que Dios les había dicho. Y ellos subieron y reconocieron la tierra y subieron al Negev, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en 2 palos. Eso se encargó Dios, no solo para los espías, sino para todo el pueblo de Dios. Que vieran ese anticipo, que vieran lo que se avecina. Dice la palabra, el que permanece, el que se esfuerza, el que está. Y no le creyeron y cayeron de la fe.
cayeron de esa confianza en el Señor. Por eso todas estas cosas, para nosotros no caer. Todo lo que hemos vivido ahora, no desfallezcamos. Más bien miremos el anticipo. Todavía no habían entrado a esa tierra de viñas, de olivares. Todavía no habremos entrado a mucho. Pero con lo que nos ha anticipado Dios, con eso ya debemos deleitarnos. Y debemos de guardar y decir, Señor, tú me has anticipado tantas cosas. Hasta el día de hoy estamos terminando el 2003 y todos hemos probado el anticipo de Dios. Y esforzarnos por ver lo que está por venir. La tierra prometida. Dios nos ha prometido y esa tierra espiritual, esa tierra va a ser para nosotros y para nuestra descendencia eternamente y para siempre. Porque la promesa de Dios es para siempre. Ese sello, esas arras, es para vivirlo acá y para vivirlo eternamente. Entonces, esa era la garantía que Dios les daba. Era cuestión de obedecer y de actuar. Tenían que pelear, tenían que estar enfrente de todos los enemigos y todos esos gigantes, pero Dios nos va a dar la victoria. Nosotros debemos ahora retener nuestro racimo de uvas que Dios nos ha dado. Y no mirar a los gigantes y no mirar a los que se levantan y que parece que es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer esto cuando humanamente no encontramos salida? Hemos intentado todo y no hay una solución, pero Dios nos lo va a dar. Ya tenemos un anticipo. Todos nosotros tenemos un anticipo en nuestras vidas. Y en eso debemos de gozarnos y regocijarnos que Dios nos va a dar más de lo que ahora tenemos. Imagínense cuando estamos acá, hermanos, en la mejor de la adoración, donde hemos derramado eso es solamente un anticipo de lo que será la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Todo lo que podamos vivir acá es poco a lo que Dios tiene para con nosotros. Vamos a regresar a Efesios para ver Efesios 1:13 dice, otra vez, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la verdad, no la mentira, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida por Dios somos nosotros. Ya está comprada, somos de Dios, tenemos el sello de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, tenemos las arras hasta la redención completa, hasta que Dios termine la obra, nos lleve a su presencia y ahí será la gloria eterna. Entonces, esto es un futuro cual nadie lo puede tener. Un futuro terrenal aquí en la tierra y un futuro eternal en la presencia de Dios, para siempre, el cual el Espíritu Santo que mora en nosotros estará con nosotros, ¿cuándo? Para siempre. Por eso a mí cuando me hablan que el milenio, que el premilenio, que el Satanás va a estar suelto en 1000 años, que va a vivir acá, que va a vivir en Jerusalén, no me interesa, porque Dios me ha dicho que yo voy a estar con Él eternamente y para siempre. Y con eso me basta. Son cosas secretas para mí y que Dios me la revelará, me imagino que cuando esté en su presencia, porque ahorita ya bastante tengo, ¿no? Con gozarme, con alimentarme de Él. Romanos, capítulo 8, y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros escuchamos mucho que de Romanos, que nadie nos podrá separar, es cierto, pero Dios demanda de nosotros que nosotros podamos permanecer en el Espíritu, vivir en el Espíritu. El título de Romanos 8 es Viviendo en el Espíritu, continuamente, presente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están todo presente los que no andan presente conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si se anda conforme a la carne, ya empezó el desliz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, Gálatas, ¿cómo van a regresar a algo que la ley nunca pudo darles? Ni a Jesús, ni al Espíritu, ni al Padre, ni nada.
Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Requisitos: no andar conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, eso, Gálatas, habían empezado en el Espíritu y ahora estaban yéndose detrás de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿qué hay imposible? Toda nuestra naturaleza caída, nuestras áreas débiles, todo eso, ese poder que tuvo el Espíritu de Dios para levantar a Cristo de los muertos, también nos levantará todas nuestras áreas débiles, todas, empezando por lo más pequeño hasta terminar en lo más grande. No hay nada imposible para Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, es inminente. Muere el espíritu. Y si vives para el espíritu, ¿qué pasa? Inmediatamente muere tu carne. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A la carne se le mata, no expulsando demonios, a la carne se le mata con el Espíritu de Dios. Señor, consume con tu fuego, limpia todo esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si estamos en el espíritu, por torpe que seamos, no debemos de tener temor de nada. Cualquier cosa es pasajera, cualquier cosa es momentánea, hace que nosotros permanezcamos y clamemos más a Dios para después ver que ese mismo poder que tuvo para resucitar a Jesús, ese mismo poder resucitará a nuestros cuerpos, nuestras mentes, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos de la condición que están. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De todo eso se encarga el Espíritu. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero también hay, ¿no? Si es que padecemos, hay una condición, en toda promesa hay una condición. Padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Miren ustedes el racimo de uvas, miren el anticipo, miren lo que Dios les ha dado. Cualquier cosa que pasemos ahora no van a ser comparables con la cosecha que Dios tiene para nosotros, con la abundancia. Comparables con la gloria venidera que en nosotros, no es que se podrían, ni tal vez se van, es una seguridad que en nosotros, ¿qué cosa? Se ha de manifestar. Llueve, truene, veas como seas, pero va a manifestarse el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces vemos, hermanos, que hay una promesa ciertísima, pero también hay una condición: permanecer, esforzarte, creerle, luchar contra el apetito carnal, que se levantan contra el conocimiento de Dios, dice, derribando todo argumento, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es no solamente externo, sino internamente.
y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque nuestra mente, hermanos, trabaja 1000. Llevarlo al Señor. Señor, ahí está. Jesús muchas veces, hermanos, si ustedes leen el Evangelio de San Juan especialmente, habló con sus discípulos, dando todas las seguridades. Hoy día el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, dándonos esa seguridad de que somos hijos de Dios y que todavía todas sus promesas no han sido cumplidas, pero se cumplirán uno a uno. Es un pacto que ha hecho el Señor, es un sello que ha sido establecido en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces, hoy día, el Espíritu Santo también nos habla a través de su palabra. ¿Quién es el autor de su palabra? El Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu quiere sellar en nuestras mentes y en nuestros corazones lo suficiente que es la obra de Cristo, lo suficiente que Él es en nosotros, en contraste con las obras de la ley. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.